luego un programa aquí. y lo grabando. Okay. Hola, soy Giovanni. Yo soy Nadia y esto es Detrás de la Pizarra. El día de hoy vamos a platicarles un poco de qué queremos hacer con este podcast, de dónde surgió la idea, de dónde viene el nombre, qué hacemos aquí y qué queremos lograr con todos ustedes. A ver, Nadia, ¿cómo surgió la idea? Pues el año pasado empecé a consumir primero más contenido en YouTube que como que en la televisión y cosas así. Y se me hacía chistoso que cuando veía un video que duraba más de 9 minutos decía, no, jamás lo voy a ver, dura demasiado tiempo. Sí, veía 16 minutos y aunque fuera un título increíble decía, ¡uy, dura mucho! Pero poco a poco fui dando ese salto y me di cuenta que me gustaba, o sea, me gustaba consumir contenido. Okay. Qué bueno. Y de ahí di el salto a los podcasts por 99% Invisible, que es un podcast de Roman Mars que tiene una voz hermosa y preciosa sobre temas de diseño, que finalmente es de lo que doy clase. Y se me hacía súper interesante escucharlo, o sea, aparte de que su voz es hipnótica, eran temas interesantes y de repente me daba cuenta que me reía yo sola. Sí, de verdad. O sea, lo que decía él, supongo. Sí, exacto, iba yo caminando a la calle y sin escuchar nada y me reía. Me reía. Y dije, creo que necesito escuchar algo para que valga la pena. Exacto, dije, puedo esconderlo con un podcast. Ok. Y de ahí como que caí en como cualquier persona consumista del 2019 y empecé a buscar podcasts de todo, ¿no? Claro. De verdad de todo. O sea, he escuchado podcasts de economía, he escuchado podcasts de sexualidad, he escuchado podcasts de ropa, de todo, de verdad de todo hay podcast. Y entonces, obviamente, después de que empiezas a consumir mucho de algo, entras a la segunda fase de querer que todo el mundo escuche lo que tú estás escuchando, ¿no? O para poder compartirlo, ¿no? Exacto, pero entonces surgió el problema de que la realidad es que casi todo el contenido está en inglés. A grandes rasgos, la idea de hacer un podcast en general, de ahí viene, ¿no? Ahora, el por qué un podcast sobre... O más que sobre, para profesores, porque no es un podcast sobre profesores. Qué flojera. Sobre y para. Sí, no, más bien para, ¿no? O sea, generar un espacio para los profesores. Creo que al final de cuentas la profesión del profesor, valga la redundancia, profesional. Es... Sí, ser profesor es una cosa muy solitaria, ¿no? O sea, todo el día estás con un montón de personas que definitivamente son de una generación y que tienen intereses y que generan relaciones en las que tú no eres parte. O sea, no es como cuando eres godines y puedes convivir con tus compañeros de trabajo, ¿no? O sea, sí, exacto, como que si eres parte, pero al final del día, después de la clase, como que ya no tanto. Ajá, eres como un satélite alrededor de su vida, ¿no? Entonces, ni está bien visto, ni puedes realmente como convivir del todo con tus alumnos. Y los profesores es raro que tengas como un momento en el que realmente puedas convivir con otros profesores, porque todo el tiempo estamos ocupados calificando o yéndonos a otro lado. Exacto, entonces todo el tiempo estamos rebotando para todos lados. Así es. Y estamos solos. Entonces dije, bueno, ¿en pero dónde ¿saben qué? puedo...? No estamos solos. Ya después de ver Avengers, no estamos solos. Definitivamente. Y pues es un poco eso, ¿no? Generar un espacio donde puedas escuchar a otros seres similares. O sea, justo para eso es el podcast. Exacto. Para no te sientas tan solito. Hay algo que me pregunto, cuéntanos por qué eres profesor Giovanni. ¿Por qué soy profesor? Pues así rápidamente, la verdad es que yo estaba estudiando animación y arte digital. Bueno, no estaba estudiando, estudié. I finished, I swear. Acabé, lo juro. Y estuve trabajando entonces en el ámbito de todo eso. Y un día, después de un trabajo feo, no feo, pero sí feo, donde me explotaban tristemente porque no me iba a mi hora de salida, tenía que quedarme a calentar bancas. Eso es una agencia. Sí, más o menos. Es correcto. Entonces, pues ya renuncié. Tenía un ahorro, obviamente, y todo. Entonces, ya, pero en lo que conseguía trabajo, pues de repente me di cuenta que había para dar cursos de todo esto de pues, 3D, animación y todo esto. Y cuando di cursos fue cuando me di cuenta que estaba bien padre cuando tú puedes enseñarle algo a alguien y que la gente además lo aprecie,
No sé por qué estoy dando en prepa. Broma. Sí, bromi. No, luego sí lo presentan bien los chavos. Lo que pasa es que eran menos. Obviamente yo daba cursaje a 5 personas y casi todos de posgrado que obviamente pues les gustaba o se interesaban en Tan ello. sencillo como que ya lo están pagando ellos, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, al menos, pues ya por ese lado, pues estuvo padre. Entonces, la verdad es que sí me empezó a gustar mucho. Una vez me acuerdo que mi abuelita me preguntó así como, ¿y no piensas ya trabajar de lo que estudiaste? ¿Mi hijo? Ajá, mi hijo. y y pues me di cuenta que no. O sea, que realmente sí lo podría volver a hacer, porque es divertido. Pero ya más como hobbyesco, ya no como profesión. Yo creo que también eso le quitó un poco el gusto a lo que me gustaba de la animación y todo eso. Que cuando yo lo voy a veces son esas profesiones que cuando los haces profesión, empiezas a quitar todo ese sabor que tiene, ¿no? Como el cariño que le tenías a lo que hacías. Exactamente. Entonces sí lo podría volver a hacer, a lo mejor hasta por dinero, o sea, a lo mejor un freelancer por ahí o por diversión. Pero creo que esto sí me gustaría como dedicarme todo el tiempo. De hecho, al principio era vaciadísimo porque yo quería dar clase de todo, ¿no? Era como divertido. Deme uno de historia y de uno de ciencia. No, con aguacate. ¿Estás así? Por favor. Y entonces me dijeron, obviamente, pues no, hay departamentos y tejones, ¿no? Y entonces, que al principio sí pude llegar a dar varias. O sea, ahorita ya di mate, ya di expresión digital, que es como diseño digital, edición, creatividad. Al principio era como en tercer semestre que estuve aquí. Di El hombre y la ciencia. Wow. Entonces estuvo muy divertida esa materia. El hombre y la ciencia. Sí, era como para hacerlos pensar y hablar de todos los avances y todo lo que ha pasado. Estaba muy divertida, pero sí era vaciadísimo. ¿De usted qué estudió? No, es arte digital. ¿Qué está haciendo aquí? Pues me gusta, que no puedo. Okay. Que también es padre, ¿no? Como les enseñas a los chavos de no porque tengas una profesión, les enseñas algo, no tienes que, especializarte solamente en eso, tienes que dejar de saber todo lo demás. Claro. Era como una buena lección. Pero entonces la verdad es que sí, soy muy, muy feliz dando clases y disfruto mucho. Y cuando ves que los chavos realmente lo aprecian y cuando sobre todo aprenden, o sea, aunque a lo mejor no te digan un gracias directamente, en el momento, no sé qué, o no sé, cuando les enseñas, por ejemplo, un shot de cámara y llegan y, vi tal película y vi el long shot y no sé. Sí. Voy a llorar. Ya abrieron los ojos. Sí. Entonces, está padre, es bonito. Sí. Obviamente ahorita podemos hablar con este nivel de amor por los alumnos porque ya se va a acabar el semestre, ¿no? Entonces, obviamente coincide con ese momento mágico en el que de pronto todo lo que estuviste tratando de taladrar en sus cerebros durante meses, como que ya está macerando, ya está amarrando. Sí. Y empiezan a hacer comentarios mágicos como esto, ¿no? Que dices, wow, creo que sí me puso atención, ¿no? Porque al principio sí dice uno, ayúdame, ayuda, por favor, esto realmente está funcionando. Exacto, así, ¿qué estoy haciendo mal? Debería de estar aquí. Ya si al final del semestre todo es amor y dicha y te gustaría seguirles dando clase todo el año, ¿no? Justo ese momento. Sí, oigan, nos vemos en vacaciones para que les dé más clases. ¿No quieren? Okay. Seguro. Es un poco como Mary Poppins, ¿no? Así, el momento en el que ya eres... Tienes que ir, tienes que ir, sabes que te tienes que ir. Cuando todo está bien es el momento de... A veces pienso que a veces creo que a veces le duele más a uno. Pero creo que se acostumbra más, no sé. Te vas acostumbrando, pero creo que a veces le duele más a uno. El que ya luego, sí me gusta darles clase, ¿no? Sí. Tocan esos grupos súper padres. Sí, los grupos mágicos. Sí. ¿no? Dices, es un error en la Matrix. Sí. Esto no está bien. Eso es lo padre. Sí, está, por eso. Está grueso. Muy bien. Uh-huh. ¿Y de dónde se te ocurrió el nombre del podcast? ¿Dónde se me ocurrió? Pues bueno, originalmente me preguntaste. ¿Qué le vamos a poner a este podcast? ¿Cómo le vamos a poner al Empezamos niño? a decir tonterías, ¿no? Ya no me acuerdo ni qué tantas cosas sacamos. No, yo tampoco, pero eran muy malas todas. Sí, en general eran malas. Entonces, creo que fue así como un flashback que me acordé en el Cristóbal Colón, donde yo estuve en la secundaria. Ajá. Estaban estos pizarrones así larguísimos, súper largos. Y pero atrás del pizarrón había un closet. Entonces era un lugar en el que no podías pasar. O sea, solamente el profesor se podía meter porque había material y todo, ¿no? Es como que era el lugar, o sea, porque de hecho te acuerdas que pensamos como sala de profesores, o sea, como ese lugar, o sea, como es específico, pero sí lo habíamos dicho de que sí, ya es muy común ese nombre.
Sí, algo obviamente diferente, estábamos ¿no? buscando un nombre que reflejara que este es un espacio para los Para profesores, profesores, es en el que correcto. esperamos no Ajá. haya alumnos, ¿no? O Sí, sea, claro. sería lo ideal. Sí, Entonces claro. fue como, bueno, ¿dónde tenemos como estos pequeños rincones de privacidad en una escuela, Exacto. ¿no? Por eso decíamos, bueno, sala de profesores, pero pues eso Ujú. suena súper ñoño y digno Sí, de es profesores. digno de profesor, claro. Entonces, sí, o sea, sí, si tenías un closet atrás del pizarrón, pues era tu lugar, ¿no? Así, Exactamente. Y era un casi my larguísimo. hood, ¿No? Cuando claro, te dejaban claro. entrar era como, "Oh, soy privilegiado, estar aquí atrás". Yo creo que ese flashback me llegó rápidamente y por eso me acuerdo el detrás de la pizarra. Ok. Entonces, de ahí Y salió. además lo podemos cantar, ¿no? Sí, Como detrás Yuri. de la pizarra. Exacto, exacto. Ya luego Eventualmente tendremos las inventaremos líricas la para canción. que... Exacto. Sí, sí, sí. ¿Todo bien en casa? ¿Todo Sí, bien en todo casa? bien en ¿Estás casa, bien? no te preocupes, No, todo pero bueno, bien. cuéntanos por qué eres profesora. Sí tiene que ver mucho con la manera en la que fui criada. O sea, Ujú. mi mamá estudió en la normal de maestros. Ujú. Entonces, y siempre fue como una persona muy preocupada por jugar bien a ser mamá, ¿no? O sea, Ujú. como que, como ella misma no tuvo muchas referencias, entonces era como, ¿cómo se hace esto de ser mamá? Entonces, yo creo que lo hacía de más, ¿no? Entonces, Ujú. yo crecí llena de palitos pintados de madera para aprender a contar y letreritos con palabras, o sea, como que mi mamá nos hacía mucho material didáctico de Ujú. profesora, Mm. como simplemente para aprender a existir, ¿no? O sea, Ujú. las cosas que le enseñas a los niños. Entonces, como que esos recuerdos didácticos sí Ujú. están como entrelazados como con mi primera infancia, que generalmente son las cosas que te causan dicha, Sí, ¿no? claro. Entonces, obviamente, cuando yo crecí, también empecé a tener mucho esto de que cuando entendía algo, quería compartirlo con las demás personas. Y Ujú. veme aquí, tratando de Sí, hacer un claro. podcast, ¿no? O sea, es justo eso. Claro. Entonces, siempre he tenido la inquietud e incluso como la formación de Ujú. compartir lo que sé. O sea, yo me acuerdo mucho que llegaba a mi casa de la primaria, de la Ujú. secundaria, y mi mamá me decía, no me decía, hijita, ¿qué aprendiste hoy? No, me decía, hija, comparte con nosotros lo que aprendiste hoy, ¿no? O sea, como que deja que todos nos llenemos Sí, de claro. esa sabiduría, ¿no? Sí. Entonces, creo que se me inculcó mucho eso. Si sabes Ujú. más que el de al lado, enséñale. Claro. Es cierto, yo creo que tiene que ver, tal vez, perdón, es tu espacio. Es tu Pero momento. listo regresar. Sí. Sí. Y sí, de hecho, los dos eran profesores. Ujú. Entonces, todas esas anécdotas que te cuentan de cómo les enseñan y todo eso, Sí, te va claro. pegando. Exactamente. Y creo que me pasaba mucho como a ti, ¿no? De, ¿qué aprendiste? A veces cuando me preguntaban ellos, se me daba menos. Cuando yo llegaba y de acá de aprender esto y les quieres contar a Claro. todos. Sí, sí, sí. Sí. Eso está padre. Ajá. Sí, pero sí es como con lo que creces un Exacto, poco, ¿no? sí. Entonces, igual, o sea, se dio como una oportunidad por alguien en recursos humanos que no hizo bien su trabajo. Sí, claro. Ups, Y ups, ¿Se dio? me metí, ¿no? Entonces empecé, lo chistoso es que empecé con un grupo como de prueba, entonces eran puros chicos reprobados que se habían atrasado en el semestre, cosas así. Ujú. Y me gustó muchísimo, dije, wow, si estos son los reprobados, ¿cómo son los demás? Ujú. Entonces sí, o sea, como que con ese grupo de reprobados me compraron, básicamente. ¿Qué son los reprobados? Ok. Ok, sí, ya luego es como, deme los reprobados, Sí, por favor, por por favor. favor. Sí, soy medio rara. Y ya, aquí estoy. ¿Y qué materia dabas? En ese ¿Cuál fue la momento primera? di creatividad. O sea, los reprobados de creatividad. Los reprobados de creatividad, ¿te imaginas? Son los que le echaron ganas. Decir, yo no quiero bajar esta Yo no materia. quiero ser creativo. O más sí. bien me gustó tanto que me voy a esforzar. Aparte yo decía creatividad, ¿cómo voy? Entonces sí, busqué en internet como académicos sobre creatividad, en Stanford, compré Sí, mi claro. libro, me puse a estudiar. Sí, o bueno, sea, es por minimizar la creatividad, pero como se daba hasta todo al Claro. principio, es una clase en donde pues... Suena estaba empezando, kinder. exactamente, era como muy, Cositas. es hacer cositas que vayan liberando su Sí. creatividad, es más bien como el principio de... Sí. Y yo no Sí, quería claro. eso, yo decía, pues si están dando creatividad en la prepa, debe de haber algo más, ¿no? Entonces como que me metí a investigar y conclusión de todo eso es que ahora estudié una maestría en creatividad en el IMBA, ¿no? O sea, como que se fue escalando y escalando y debe de haber más, ups, una maestría, ¿no? Todo por un error. La verdad es que a veces yo sí tengo hambre de más, o sea, a veces digo,
ok, se puede compartir con los jóvenes, ¿no? Yo aquí súper vieja, se puede compartir con los jóvenes, claro. Pero de pronto digo, se puede compartir con grupos minoritarios, ¿no? O sea, ¿qué pasa si trabajas con gente en situación de calle? ¿Qué pasa si trabajas con pueblos indígenas? O sea, hay muchas cosas muy sencillas que se les puede enseñar o simplemente explicar a esas personas que creo que no se han detenido. Es más, ni siquiera te vayas como a grupos tan extremos, o sea, ¿te imaginas toda la gente que se gradúa sin saber qué es una Afore? ¿Cómo darse de alta en el SAT? Sí, claro. ¿Cómo consigo mi número del IMSS? O sea, como que creo que hay muchos Normalmente huecos. el 90% de los mexicanos. Sí, hay muchos huecos en la educación general para existir. Cañón. Que de pronto digo, ay, no sé si la academia en una institución educativa sea suficiente, ¿no? Sí, o sea, claro. es algo que sin duda Es sé importante. que voy a seguir haciendo, es como una adicción, pero de pronto sí quiero como llegar a más personas, ¿no? Sí. Sí, porque la verdad es que sí, yo tengo que suerte que dijiste del SAT. Así como, yo, explícame a ¿Esto mí. cómo se hace? ¿Esto con qué se sirve? O sea, la gente cuando no tiene internet, ¿cómo, así, ¿cómo aprendía? Sí, ¿no? Y pues también creo que es un poco de lo que busco con esto, ¿no? O sea, de pronto como estas reflexiones que tienes con cualquier profesor que te sientas a tomarte un refresco y te das cuenta de que los dos están pensando lo mismo sobre ciertos temas. Dices, bueno, ¿qué pasa si en vez de tener esta plática nosotros dos, la plática puede llegar a más personas, ¿no? ¿Qué te van a decir? Entonces, de pronto, a lo mejor, darte la oportunidad de, como que tratar de abarcar otros puntos de vista, creo que sería enriquecedor para la experiencia de dar clases, ¿no? Sí. El punto es ese, luego, no sé si te ha pasado, ves a profesores que llegan y solo están un semestre, ¿no? Y los ves como con cara de que Hola, ¿cómo están en estás? fuego todo el tiempo, ¿no? Así como... No sé. No los he visto. ¿No? No, lo que pasa es que como soy de cátedra, fíjate que realmente lo mismo que decíamos, o sea, no convivo Entras, tanto sales, con, corres. sí, no convivo con profesores. Es raro que me quede a trabajar, casi siempre voy a trabajar a la casa. O sea, a menos de que tenga las horas aquí entre clases, aquí me quedo. Pero si ya salí, es como, ¿qué hago aquí? Okay. O sea, no me llena estar en, o sea, el edificio no me llena, mejor lo hago en mi casa con más tranquilidad y todo. Te duermes. Exactamente. De hecho, como el primer año y medio no tenía amigos. A mí me llegó a pasar que me acuerdo mucho de un profe que me dio RAI hace como un año, me dio RAI a mi casa y me decía así como, es que creo que esto no es para mí, es que me pasa esto y aquello, y me contaba cosas que yo decía, amigo, todos pasamos por eso, no te preocupes, vas a estar bien, ¿no? Entonces, de pronto también pensar en poder generar un archivo como de estos pequeños temas que todos sentimos que son como espinosos o que no sabemos muy bien cómo actuar cuando pasamos por ahí y poder como escuchar las experiencias que tuvo alguien más cuando le tocó eso, creo que también vale la pena, ¿no? Así como, híjole, una alumna me está tirando el calzón, ¿qué hago? Sí, entonces, ¿cómo la evito? Exacto, o sea, ¿cómo es? Le pego. Y de pronto no es como un tema fácil de tratar, ¿no? O sea, con alguien que sí te conoce porque va a decir, pues también tú, ¿qué hiciste? No sé qué. Claro. Entonces, de pronto poder como que recurrir a una fuente anónima o que nunca vas a saber que la consultaste, Sí. Pues creo que también es como... De hecho, justo vale hace la poco pena, platicaba con una profesora y me decían justamente eso. Dice, lo primero que te pregunta la gente cuando no es profesor es, ¿ya te ha tirado un alumno? Claro. Es lo primero que te preguntan. Yo lo que pensé, esto fue reflexión personal, y digo, yo creo que ellos de chavitos le tenían ganas a un profesor y querían ver si era posible que ese profesor les hubiera hecho caso. O sea, nada más es ahí un reback a su flashback. Podría ser, ¿eh? Yo creo. Y pero como dicen, normalmente la gente luego no entiende. O sea, como dicen, ¿por qué te va a tirar el calzón? Pues estoy guapo, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿Por qué no ¿por habría qué de no? hacerlo? O sea, estoy feo, pero hay gente que así le gusto. Oye, pero como decíamos, la vida del profesor es correr y correr para todos lados. Es Entonces, correcto. nos vemos la próxima semana, ¿no? Sí. Oye, pero antes de que nos veamos la próxima semana, Nos vamos a ver. ¿qué esperamos de este podcast? Ya lo dijimos. ¿Qué más esperamos? Pero no, o sea, ya, si lo dijimos es en general. Pero ¿qué vamos a esperar de la gente que escucha este podcast? ¿Vamos a esperar algo de la gente que escucha este podcast o no? Pues Porque nada más nos escuche y ya. Que participe, que se desahogue, que nos cuente sus historias más terribles y las más bonitas también. Que comparta con nosotros las dudas que tengan. Que nos envíen unos buenos memes de vez en cuando. Hacen falta. Hay muchos memes de educación, Sí. son importantes. ¿No viste para... el uno que compartí? Creo que no tengo, pero... El meme está así, sale la foto, pero ya no se ve porque es caricatura, y entonces está de, esta clase está súper aburrida, la odio, y se empieza a quedar dormido y se duerme.
y de repente sale así, corte A, los alumnos viendo al profesor. ¿Se acaba de dormir el profesor? Así de ese tipo de memes, por favor. Por favor. Compartan. Necesitamos una carpeta de eso. Sí. Y pues eso, ¿no? Como poder generar más que simplemente un podcast donde nosotros hablamos y nos preguntamos si alguien allá afuera nos escucha. Realmente Sí, poder claro. generar una comunidad. O sea, a lo mejor hay algo que nosotros no estamos viendo y que a otros profesores les encantaría que platicáramos sobre eso, ¿no? Es correcto. Entonces, Sí, entonces por favor compártanos, díganos que quieren hablar o si quieren compartir alguna anécdota, la compartimos acá. Obviamente no ponemos nombres ni escuelas. o nombres falsos, o como foros, ustedes pero además, quieran. sí, si quieren llamarse fulanito, se llaman fulanito, ¿no? Es correcto. En el, no sé, en el UNICEC. Cosas por el estilo. Pero bueno, ustedes nos comparten y eso va a hacer que esto crezca y esté más padre. Porque se trata de que todos compartamos y que no estemos solitos en el mundo. Básicamente. Pues eso es todo. Nos vemos la próxima semana entonces. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.